es la ingeniero Rosángel Torres Reyes. Es ingeniero químico y es el director de la empresa Arish, que se encarga de realizar estudios de seguridad y salud en el trabajo. Ellos se encuentran en la Ciudad de México. Además, es representante de la empresa MGR, que es una entidad de certificación de empresas, de unidades de verificación, de la norma 2, 20, 25, 27 y la 30. Tiene una certificación de atmósferas explosivas que tomó en España, impartido por Renovetec, y esta certificación está avalada por la Comunidad Europea. Como ustedes saben, la parte de atmósferas explosivas no tiene una reglamentación nacional, entonces también tiene esta preparación a nivel internacional, ingeniero. Entonces, sin más, le cedo la palabra. Un aplauso, por favor. Hola, buenos días. Bueno, más bien ya buenas tardes. Mucho gusto, muchas gracias por la presentación, ingeniero. Como les comentaba el ingeniero, nosotros vemos lo que son atmósferas explosivas y vamos a ver un poco un video más o menos para que vean qué es lo que representa esta atmósfera explosiva. Con los cadáveres rescatados entre los números y toneladas de cereales en un silo en un almacén de verano situado a 50 kilómetros de Burdeos, en Francia. Las áreas de rescate para localizar los cuerpos de los desaparecidos se desarrollan con enormes dificultades. No existe ninguna esperanza de encontrar sobrevivientes bajo los escombros. Ya son 5 las víctimas mortales y 7 los desaparecidos que continúan sepultados bajo una montaña de trigo y cemento. En las tareas de rescate se utilizan perros adiestrados, palas mecánicas, grúas y camiones aspiradores, pero el aire es irrespirable por la acumulación de toneladas de grano. Durante la pasada noche, una fuerte tormenta ha dificultado los trabajos de rescate. En el momento del accidente, las víctimas se encontraban en las oficinas situadas entre 2 torres de cemento de unos 40 metros de altura y con 21 silos cada una de ellas. La explosión de una de las torres causó un hundimiento de la plataforma que soportaba las oficinas de la empresa propietaria. Esta plataforma también servía como recepción para los camiones que cargaban los cereales en los silos. Las causas de la tragedia aún se desconocen, pero parece ser que la explosión fue accidental. ¿Qué podrían ustedes comentar sobre este video? Ustedes, como alumnos o algunos son supervisores de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? ¿Qué me pueden decir? Digo, esto es más que nada también para que no se duerman. Me dijeron, venimos a una conferencia de atmósferas explosivas. Qué divertido. Esto también debe ser interactivo. ¿Por qué? Porque atmósferas explosivas aquí en México no existe alguna reglamentación. ¿Qué es cuando pensamos, lo que pensamos cuando vemos algún incendio o una explosión? ¿A qué se le deriva? Generalmente, a gas. Efectivamente, ¿cuál es el más escondido? El que casi no se menciona. Los polvos, ¿están de acuerdo? Hay muchos videos en los que nos comentan que miren lo que estamos consumiendo con los chetos o con los doritos. Nosotros podemos hacer una fogata, podemos prender el carbón. ¿Por qué creen que sea eso? Precisamente porque es un sólido combustible que, de acuerdo a sus características, nos va a dar con una fuente de ignición un incendio. ¿En qué empresa se puede dar lo que son atmósferas explosivas? Se puede dar en la industria química, en empresas de tratamiento de aguas, en empresas de biogás, en empresas con suministro de gas, industrias de madera, talleres de pintura, compañías productoras de energía, fabricación de material ligero, industria alimentaria, farmacéutica, agraria, textil, refinería y hasta las industrias de reciclaje. ¿Qué pasa? En la Unión Europea y lo que son Estados Unidos y Norteamérica se empieza a ver una serie de accidentes tanto por manejo de material orgánico, metales y plásticos. Entonces la Unión Europea empieza a dictaminar una serie de requisitos para que las empresas sean más seguras tanto en máquinas
como para la salud de los trabajadores. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos también se empiezan a formular directrices para que el trabajador pueda trabajar en un ambiente seguro. En Europa se le denomina Directiva ATEX y está aplicable para atmósferas explosivas. Y en Norteamérica está lo que es el código NFPA y con el código NEC, que son del 500 al 503. Si ustedes se fijan en sus contactos eléctricos, generalmente tienen esta identificación UL, precisamente porque nosotros estamos importando material eléctrico de Estados Unidos. Esta norma de NFPA solamente aplica para Estados Unidos y Canadá. Si ellos quisieran exportar a una comunidad europea, tendrían que estar en las directrices de ATEX. ¿Cuáles son los factores causantes más comunes para que haya un incendio o una explosión? Generalmente es por falta de orden y limpieza, por un sistema de ventilación agrietado, por una falta de un análisis de riesgo adecuado o una falta de prevención y mitigación de explosiones. Como pueden verificar, también el polietileno es un gran generador de atmósferas explosivas. Y bueno, no sé si en alguna ocasión ustedes vieron un video sobre el gran desastre que hubo en la azucarera de Estados Unidos. Entonces, todo eso surgió precisamente porque dijeron, vamos a tener orden y limpieza, vamos a encapsular. ¿Y qué pasó? Que no consideraron todos los procesos, todos los riesgos que podrían haberse evitado por cualquier fricción y tener el gran desastre que hubo en el mundo. ¿Qué pasa en la legislación mexicana? En la legislación mexicana aún no hablamos de atmósferas explosivas. Sin embargo, existen varias normas oficiales mexicanas que nos empiezan a hablar de atmósferas peligrosas. En este caso está el proyecto de norma, que es la norma 05 de la Secretaría del Trabajo del 2017, la norma 33 de espacios confinados y la norma 001 sede del 2012, que es para instalaciones eléctricas. ¿Qué pasa aquí? En la norma 33 nos empiezan a decir que es una atmósfera peligrosa. Esta atmósfera peligrosa es cuando una persona se puede exponer a una muerte, a una incapacidad, a un deterioro de la salud, pero está generado por gases, vapores, nieblas, polvos que están por arriba del límite de inflamabilidad. Cuando hablamos de un límite de inflamabilidad, luego nos abocamos a lo que son líquidos o gases inflamables. Nos habla de partículas combustibles en el aire con una concentración que puede representar un riesgo de incendio. Pero ¿cuál es esa concentración? ¿Sí? Generalmente no nos hablan de esta situación y nos hablan de los espacios confinados. ¿Qué atmósfera debo tener? ¿Qué cantidad de oxígeno debo tener para que yo pueda respirar y no tenga ningún daño? Y se va referido más a lo que es la salud de los trabajadores. ¿Qué pasa con la norma 005? Aquí también ya nos empieza a hablar de lo que es una atmósfera explosiva. Pero ¿qué pasa con esta atmósfera explosiva? Esta atmósfera explosiva solamente igual se deriva a los líquidos o gases inflamables. ¿Por qué? Porque nos está hablando de una concentración ambiental de sustancias químicas, pero que se encuentran en los límites inferiores de inflamabilidad, ya sea en el límite inferior o en el límite superior. Sabemos que la zona que mayor representa riesgo es el que se encuentra en esta mitad del límite inferior y límite superior para que se dé una atmósfera explosiva o inflamable. ¿Qué pasa cuando nos habla la Unión Europea de lo que es una atmósfera explosiva? Aquí ya empieza a haber otros ingredientes. Aquí nos dice que es una mezcla de aire en condiciones atmosféricas normales, donde se forman gases, vapores, nieblas o polvos en las que tras una ignición la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor hay una explosión primaria, pero va a derivar en una explosión secundaria que fue en lo que fue en el grupo azucarero. ¿Y cuántas clasificaciones de atmósferas explosivas tenemos? Tenemos dos, que es la atmósfera de gas explosiva y la atmósfera con polvo explosivo.
La atmósfera de gas explosiva, como bien lo indica, es una mezcla de sustancias inflamables en estado gaseoso o de vapor, en la que en caso de ignición la combustión se propaga en toda la mezcla. Y en una atmósfera con polvo explosivo es una mezcla con aire en condiciones atmosféricas con sustancias inflamables bajo la forma de polvo o fibras, en las que en caso de ignición la combustión se propaga al resto de la mezcla. ¿Sí? Para que ocurra una ignición, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Alguien conoce el triángulo del fuego? ¿Cuáles son los elementos del triángulo del fuego? ¿Qué más? El comburente y... son 3, ¿cierto? Entonces, para los gases inflamables tenemos el triángulo del fuego, pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un sólido combustible? ¿Qué es necesario para que haya una explosión? Influye, pero no es lo básico. Sería la explosión secundaria. ¿Qué más podría ser? Calor, bueno, ya tenemos la fuente de energía. Para eso vamos a necesitar lo que había comentado, el comburente. Vamos a tener también lo que es el combustible que ustedes mencionaban. Vamos a tener la fuente de energía o calor. Pero hay dos cosas muy importantes para que haya la explosión. Voy a necesitar un espacio confinado y aparte voy a necesitar una dispersión del material particular. Esta dispersión, no crean que es por un polvo que tiene una granulometría grande, tiene que ser una granulometría muy fina, muy pequeña. ¿Están de acuerdo? Otro polvo combustible que nosotros podemos considerar es lo que son el café, lo que son las cremas para el café, el azúcar, polvo de ajo. Algunos tenían consideración de esos polvos que son combustibles y que yo por vaciarlo o por tener una atmósfera puedo llegar a tener un incendio. Entonces, en la industria es necesario que nosotros conozcamos perfectamente las sustancias que nosotros estamos manejando en nuestro proceso. Entonces, estas normas, al igual que la normatividad ATEX y la normatividad europea, nos está solicitando que hagamos un análisis de riesgo. Este análisis de riesgo, ¿qué me va a solicitar? Que yo conozca las diferentes variables, como yo les comentaba, de los materiales. Comentaban allá presiones y temperaturas. Efectivamente, eso es lo que puede influir en el desarrollo de un incendio. ¿Qué necesito conocer? Los flujos, las tuberías, los diámetros, el clima, las disposiciones de construcción, las adecuaciones, las ventilaciones que yo tenga, si es ventilación natural, es artificial o es forzada. Tengo que tener un sistema de detección o una interfase entre ellos. Debo de recopilar toda esta información para que yo pueda hacer un análisis efectivo y yo pueda implementar las medidas preventivas, que es lo que requiere mi análisis de riesgo. ¿Qué necesitamos saber entonces? ¿Qué materiales inflamables voy a tener? ¿De dónde puedo yo determinar estas características? La hoja de MSDS, efectivamente. Sí, ya todos conocemos que ya cambió, ¿verdad? Ya es FDS nada más, precisamente por los cambios de la norma 18 de la Secretaría de Trabajo. Aquí yo no voy a irme muy directamente a lo que son los pictogramas, que es lo que me dicen. Sin embargo, me tengo que ir a las propiedades físicas y químicas de los materiales inflamables o combustibles. Tengo que yo ver también la fuente, de dónde está proviniendo, dónde se está generando, cuál es el inicio, dónde se podría llegar a formar una atmósfera explosiva. Debo verificar igual las temperaturas, las presiones y la probabilidad de cada escenario que me dé un incendio o una explosión. ¿De dónde creen que yo puedo tomar esta información para definir mi análisis de riesgo? ¿En qué otro documento aparte de las hojas de seguridad? ¿Alguno? puede ser en el análisis de riesgo de incendio, las áreas de seguridad. Eso sería como medidas preventivas. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué medidas preventivas yo puedo tener en mi estudio? ¿Ok?
¿Dónde voy a tener mis extintores? ¿A eso te refieres? Sí, ¿O sí, pero también ahí puede ir incluido, ¿no? Si identificamos las áreas de mayor riesgo, dentro de una de ellas puede ser la de explosión. de incendio? Ajá. Pero acuérdate que aquí nosotros estamos viendo el proceso. ¿Qué características de las sustancias y del proceso van a determinar o son determinantes para que yo tenga una atmósfera explosiva? ¿En qué otro documento? Que ya sería más técnico. Descripción de proceso, pero aparte hay un diagrama de tubería e instrumentación. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí van a venir las características del tipo de tubería que estoy utilizando, qué tipo de válvulas rotativas a lo mejor tengo, cuál es la presión, cuál es la temperatura, a qué velocidad va cada sustancia. Y todos estos elementos son determinantes para que yo pueda reproducir a lo mejor un incendio o una explosión que yo pueda tener en mi sistema o en mi proceso. Les comentaba que me decía que yo debería determinar cuáles son las características y que lo encontrábamos en las hojas de seguridad. Entonces nosotros tenemos que hacer una caracterización de sustancias. Para los gases inflamables, evidentemente necesitamos saber de dónde proviene, cuál es la composición, por ejemplo, del gas LP o del thinner. Necesito saber cuál es su límite máximo de inflamabilidad, cuál es el inferior, cuál es la presión máxima, cuál es su volatilidad, en qué proceso yo lo voy a estar ocupando. Para el caso de los polvos es completamente diferente. En los polvos yo necesito saber cuál es el tamaño de partícula, en qué estado viene, con una granulometría mayor, se va disminuyendo, va a una menor, ¿por dónde va a pasar? Por un silo, por una tolva, por un gusano. Yo necesito determinar todas esas características. ¿Para qué? Para que en mi análisis de riesgo entonces yo pueda determinar cuáles son las fuentes de ignición que yo pudiera tener en este proceso. Estas fuentes de ignición están de acuerdo que se pueden derivar en propiedades químicas, propiedades mecánicas, propiedades eléctricas y propiedades térmicas. En las propiedades químicas pues vemos las reacciones exotérmicas, en las propiedades mecánicas las fricciones, en las eléctricas vamos a ver todo lo que son las sobretensiones y también las térmicas, que son las generaciones de vapor. Entonces las fuentes de ignición pueden ser superficies calientes, llamas y gases calientes, chispas de origen mecánico, material eléctrico, corrientes eléctricas parásitas, electricidad estática, los rayos, las ondas electromagnéticas, las radiaciones ionizantes, el ultrasonido, compresiones adiabáticas y ondas de choque o reacciones exotérmicas, incluyendo la autoignición. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, ¿qué también me pide lo que son la Comunidad Europea? Me piden para que yo haga un análisis de riesgo, debo saber clasificar mis zonas. Esta clasificación de zonas va a variar dependiendo de si es un gas o si es un polvo. Si es un polvo, yo voy a tener 3 clasificaciones. De hecho, la norma 010 del 2012 también me explica en su artículo 506, en los casos especiales, me dice que hay 3 zonas para polvos, que son la zona 20, la zona 21 y la zona 22. ¿Ustedes qué creen que sea la zona 20? ¿La zona de mayor o de menor riesgo? La zona de mayor riesgo. Entonces, esta zona 20 es donde hay una presencia continua por largos periodos de tiempo de polvo combustible. Esto sería, por ejemplo, en los silos o en las tolvas. Una zona 21 es en la cual hay probable presencia ocasional de material particulado en el ambiente. Esto que sería en los gusanos o cuando se están llenando unos sacos. Y en la zona 22 ya es un área en donde es poco probable que haya una atmósfera explosiva o material particulado. En el caso de los gases, no voy a tener zona 20, 21 y 22, sino voy a tener zona 0, zona 1 y zona 2. La zona 0 sería donde está la pipa de gas,
La zona 1 sería donde se está descargando el gas y la zona 2 es las zonas aledañas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que les comentaba? En la normatividad ATEX, que es lo que estamos comentando aquí, me divide dos atmósferas explosivas, la del gas y la del polvo. Pero ¿qué pasa con la normatividad norteamericana y canadiense, que es la NFPA? Me va a manejar 3 clasificaciones, que va a ser la de gases y vapores, la de polvos y aparte me va a incluir las fibras. Y me va a dividir, nada más va a tener 2 divisiones, la división 1, la división 2, y va a tener las zonas 0, 1 y 2. La diferencia que radica es que la normatividad ATEX me va a dar unas medidas preventivas para tanto la salud de los trabajadores como para maquinaria y equipo. Sin embargo, la NFPA se va más lo relacionado a lo que es maquinaria y equipo y lo que es para la seguridad de las empresas. Y aquí podemos verlo. Estamos en las gráficas donde aquí yo nada más voy a tener 2 divisiones y en la zona, la parte europea voy a tener que es una zona más pequeña, que es la zona 0, que es donde se genera el mayor riesgo de explosión si no tengo yo las medidas técnicas preventivas necesarias. Acá es lo que les comentaba ya en imágenes, cómo yo voy a determinar las zonas, que es la que les comentaba. La zona 0 es el tanque, la zona 1 la descarga y la zona 2 las zonas aledañas. En lo de polvos combustibles va a ser el silo o la tolva, el llenado de tanques de la zona 21 y en la zona 22 es cuando se están quitando elementos que no son parte del proceso. Para que yo también pueda determinar un análisis de riesgo adecuado, necesito saber o determinar cuáles van a ser mis fuentes de escape. ¿Qué fuentes de escape puedo yo tener, por ejemplo, en una gasolinera? O en un ambiente de sólidos combustibles. Bueno, yo puedo tener fuentes de escape en las válvulas manuales, en bridas, en válvulas de seguridad, en bombas y compresores y charcos de líquidos e inflamables. ¿Qué tipo de fugas voy a tener o qué grados de escape? Voy a tener un continuo, un primario y un secundario. Estos 3 van a determinar más o menos como la clasificación de zonas, que sería la 20, 21 y 22, que sería el continuo, que es el 20, el primario 21 y el secundario 22, para que vayan relacionando más o menos el grado de inseguridad que tendría uno por estos escapes. Y también va a depender, o sea, sí sabemos que es continuo, pero a lo mejor no se da los 365 días del año. Pero aquí nos los están manejando como la probabilidad que yo tengo, si tengo más de 1000 horas de escape, si tengo más de 10 a 10,000 horas de escape o de 0.1 a 10 horas de escape. Es lo que yo voy a determinar si mi escape es continuo, si es primario o es secundario. Ahora, ¿qué necesito para que también tenga una atmósfera explosiva? Necesito también saber qué tipo de ventilación yo voy a tener. En el caso de gases, yo tengo que verificar qué tipo de ventilación es, si es buena o es muy buena, si es mediocre o si es muy baja. ¿Por qué? Porque entre más cerrado tengamos el ambiente, quedamos que se da la explosión. En el caso de polvos no se habla de ventilación, sino que se está hablando de aspiración. ¿Por qué? Porque en un polvo, aparte de que se esté volatilizando, yo voy a considerar las capas de polvo, porque en el caso de los gases inflamables yo voy a tener un límite de inflamabilidad o inferior o máximo tanto en capa como en nube. Por eso es muy importante que yo determine qué tan limpio voy a tener mi área. Entonces voy a tener una aspiración alto, medio y bajo. Como todos sabemos, las explosiones pues van a ser determinantes y van a abarcar determinados kilómetros. Entonces, por ejemplo, en una presión de 2.07 kilopascales nada más voy a tener daños graves, pero ya si me voy a 68.9 voy a tener una destrucción total
de mi establecimiento. Si ustedes pueden observar y conocen ya las metodologías, por ejemplo, de SCRI y de LOHA, podemos determinar ahí, por ejemplo, si yo tengo una fuga, que sería el escape, el SCRI y el LOHA me piden, ok, ¿qué diámetro de fuga tú estás teniendo para yo determinar cuál va a ser la extensión de tu fuga y cuál es la explosión que se llevaría a cabo? En el caso de los que son los polvos combustibles, todavía no hay un simulador que pueda determinar cuál va a ser la distancia que pueda llegar a ocasionar una explosión por polvos combustibles. La normatividad ATEX me pide que yo tenga un documento contra explosión. Este documento contra explosión va a tener dos medidas que son esenciales, las medidas técnicas y las medidas organizativas. En las medidas técnicas yo tengo que determinar cuáles son las principales. Por ejemplo, medidas técnicas de prevención. ¿Qué necesito hacer para que no se me dé la explosión? A lo mejor yo puedo inertizar o agregar un gas inerte en mi sistema para que no haya ninguna fricción y llegue un incendio o una explosión. Puedo limitar la concentración tanto de polvos como de gases, puedo tener una mejor ventilación, puedo tener una mejor limpieza, puedo instalar máquinas seguras y certificadas y puedo colocar detectores. ¿Qué otras medidas técnicas de prevención están para las de ignición? ¿Cuáles serían? Respetando la normatividad mexicana, pues sería implementando lo que es la normatividad 01CB, que son de instalaciones eléctricas, la norma 22 para electricidad estática, para que yo pueda drenar la energía eléctrica por rayos, y cuerpos extraños, para que no haya fricciones. ¿Y qué otras medidas técnicas de protección tengo? Son los venteo o libros de presión, supresión de explosión, interrupción de explosión o estructurales. En el caso de la norma 02 de incendio, ¿qué es lo que me está diciendo como protección? Lo único que nos habla es de colocar extintores o sistemas fijos contra incendio. Sin embargo, acá lo importante es identificar el proceso para que yo determine en qué momento, en qué parte de la tubería o en qué parte de mi maquinaria yo puedo instalar un método de supresión para que en el momento que detecte alguna chispa yo pueda apagar. Estos sistemas preventivos de protección, su intención es la de contener la explosión con puertas de explosión, y tengo también de aislamiento, que es la que me va a aislar y no va a permitir que de esa explosión primaria se vaya a una explosión secundaria. Dentro de ellos, de los sistemas de aislamiento, tenemos la válvula rápida, los de extinción de línea, las válvulas rotatorias, las válvulas de flotador y los diversores de Y. Estos generalmente son para polvos combustibles. También tenemos los paneles de ruptura y las salidas por conductos, que es donde me va a guiar si se llega a un incendio, hacia dónde va a desfogar. Para eso también necesito identificar que no haya en una salida de ruta de evacuación o en una salida de segura, que son los conductos. Y bueno, aquí está el método de supresión, que es lo que comentábamos. En la norma 02 no me va a indicar qué sistema voy a indicar en mi tolva ni en mi tubería. Sin embargo, en la normatividad ATEX o en la NFPA sí me dice, ok, ¿sabes qué? Vamos a necesitar unos detectores que en el momento que se dé la ignición pueda detener el efecto explosivo. También tenemos unas medidas organizativas. Estas medidas organizativas, va a depender de varios factores. Uno, en la que yo pueda capacitar y adiestrar a mi trabajador. Si yo no le explico con qué sustancias está manipulando, evidentemente que va a cometer un acto o una condición insegura. Si yo no le explico que debe determinar un formulario adecuado, tampoco va a saber cuáles son los riesgos a los que se va a enfrentar.
Entonces, yo necesito formar a los trabajadores para indicarles, ¿sabes qué? Vas a tener una atmósfera explosiva, no necesito que utilices determinado equipo de protección personal y para ello yo necesito establecer unos procedimientos para que durante estos procedimientos el trabajador conozca sus actividades y pueda determinar cuáles son las medidas de seguridad necesarias. ¿Qué otra parte de las medidas organizativas yo voy a tener en mi ambiente de atmósferas explosivas? Bueno, voy a tener que utilizar un equipo de protección personal adecuado. Entre ellos, voy a tener un calzado que puede ser, tiene que ser antiestático para que yo no pueda formar la chispa y generar un arco eléctrico o la fuente de ignición. Entonces, aparte yo voy a tener una ropa de algodón y últimamente también hay chalecos y tienen un pictograma que es referido para electricidad estática. Aquí en México todavía no los encontramos, pero sí ya hay implementado un equipo de protección personal referido a la antiestática. ¿Qué más nos solicita la Comunidad Europea? La Comunidad Europea me indica que yo debo tener un certificado de los equipos que yo vaya a utilizar en los ambientes explosivos. Este marcado, al igual que en la norma 01CD, voy a tener el CE y la clasificación de riesgo a la que yo voy a tener. La clase 1, que ya vimos que puede ser para, dependiendo de la unidad europea o de Norteamérica, clase 1, clase 2, y la zona, que va a ser zona 0, 20, 21, 22, el símbolo para equipo construido, que aquí en México es AEX, no ATEX, la designación del tipo de protección que nosotros vamos a tener en las instalaciones, la clasificación del gas y la clasificación de la temperatura, que es lo que precisamente estábamos comentando al principio, que era una de las características que deberíamos considerar en estos apartados. Hay que tener en cuenta que un sólido combustible no es lo mismo que un explosivo. La norma 02 me marca definitivamente lo que es sólidos combustibles o líquidos inflamables y aparte explosivos. En algunas ocasiones las empresas han considerado los sólidos combustibles como la harina o como el café como un explosivo, siendo que más bien es un sólido combustible que con las condiciones adecuadas me genera un incendio o una explosión, que no es lo mismo. Eso sí hay que quedar bastante claro para que se pueda hacer un efectivo análisis de riesgo de incendio también. Para ello, entonces, si se acuerdan del pictograma, hay una bomba de explosión, pero eso precisamente son para los explosivos. Para las atmósferas explosivas, mi simbología, tanto en la Unión Europea como en la norteamericana, es el XEX, en México es el AEX. Pero si yo pongo XEX, es adecuado porque van a saber que es una atmósfera explosiva. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de que yo tenga un documento contra explosión? El objetivo va a ser determinar las medidas necesarias para que yo pueda tener una atmósfera explosiva. ¿Y mediante qué va a ser esto? Mediante un análisis de riesgo determinado y evaluado, donde se van a tener las medidas adecuadas y que los equipos estén certificados. En Estados Unidos no te pide que sea una certificación. Sin embargo, en Europa sí me pide que el equipo esté certificado, no nada más con que yo tenga mi símbolo UL, sino que aparte esté certificado y acreditado que ese equipo es para atmósferas explosivas. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguien? ¿Verdad? Si yo tengo un polveo en el área de las ¿Tienes un qué? Si hay un polveo en el área de silos de maíz, ¿también se puede considerar una atmósfera explosiva? Sí, de hecho acuérdate que la clasificación de zonas, el silo de por sí
ya es una zona 20. Entonces ya desde ahí estamos generando una atmósfera explosiva y tendríamos que tener los medios necesarios, no sé, para verificar los niveles de grano que utilizan, infrarrojos, ultravioleta, todavía son con válvula. Entonces hay que verificar eso, porque si todavía es mecánica, el nivel podría generarte una chispa nada más por el simple movimiento y que no se le dé mantenimiento. Y ya te genera el incendio y de la explosión. Por eso hay la importancia de tener los medios de protección, que son los venteos, para que no te expulse toda la energía que está generando ese silo. No sé. Entonces tiene que cumplir con la norma 22 también, todos los hilos, todos los motores que estén ahí instalados. Deben estar conectados a tierra, exactamente. Tanto con la norma 22 como con la norma 01CD. ¿Te piden motores que estén certificados, anti-explosión? ¿Todos? ¿También los de donde está hay como un ¿El vaciado de la turba? Sí, todo el vaciado. De hecho, cuando se está, por eso se definen los procesos. Si hay vaciado manual, también se debe conectar a tierra tanto el tanque como el camión y la persona, para no generar la estática. Entonces todo debe estar aterrizado. Y efectivamente los motores, todavía aquí no hay certificados, que es lo que les comento, no hay un certificado ATEX. Pero si nosotros estamos importando, tendría que tener cuando menos el UL o el S y el IS, que es herméticamente cerrado y no hay posibilidad de que ingrese el polvo. ¿Y las instalaciones eléctricas de todos también tienen que ser todo esto? Sí, de hecho están los grados IP, que es el 6 o el X, que bueno, también sí está la intemperie, que no haya caída de agua, caída de polvos. Pero eso ya también es otro tema bastante extenso para ver la determinación de los equipos de protección. ¿Alguna otra pregunta? Creo que mi conferencia fue demasiado rápida. Hablé muy rápido. ¿Alguna otra pregunta? Si quieres detallarles un poquito más las especificaciones de ¿qué estudios debes realizar para saber que tu polvo particulado ya se convierte en explosivo, toda esta parte? Para que también esté más claro. Bueno, esta información la verdad es que es bastante interesante, sobre todo para las empresas de alimentos balanceados. Cuando nosotros nos fue a revisar, la verdad es que nos puso una zapatería completita, y vimos que estamos en pañales, ¿no? Malta Clayton, que es la empresa que su servidor representa, tiene, para poder lograr todo, las recomendaciones que ella nos hizo, requiere una inversión de cerca de 9 millones pasadito. Y que nos diga qué índice de explosividad tiene la planta sin que nos dé el lamentable hecho de que nos puede pasar lo del video que nos proyectó al principio, ¿verdad? Hay muchas medidas de prevención y sí son bastante caras,
Es importante también las administrativas, toda la gestión de permisos de trabajo para corte y soldadura, el mantenimiento como tal para evitar que los rodamientos se sobrecalienten. O sea, hay mucha gestión que podemos hacer sin hacer la inversión, y sí me gustaría más que nada que tomen eso de conciencia y que ahorita ya nos muestre un poquito más de información al respecto. Aquí la importancia es que ustedes participen y que no se lleven ninguna duda. Les repito, esta información, sobre todo los que tienen alimentos balanceados, es primordial. ¿Quién tiene alimentos balanceados en su planta? ¿Quién tiene elevadores, transportadores helicoidales o tornillos, como les llaman? ¿Y saben que hay unos sistemas que se llaman Watchdog? ¿No? Pues eso te detecta cuando hay un sobrecalentamiento en tu elevador, cuando hay una disminución en la velocidad de la banda, cuando tu banda está desalineada. Sí, son caros, sí, pero te va a ayudar a prevenir una explosión, ¿sí? Nosotros nos pusieron un sistema integral que se llama HAT-BOSS. Está caro, sí, pero pues estás con la conciencia tranquila de que no te va a explotar un elevador de cangilones. Cuando ella te habla de elementos de supresión de explosiones, pues vas a ver que no tenemos nada de eso. ¿Por qué? Porque la reglamentación no nos lo exige a nosotros. Entonces es primordial que empecemos a pensar en la prevención. O sea, acuérdense, el GAMI, lo importante es la prevención, ¿no? Entonces ahorita ojalá y que ella pueda mostrarnos toda esta información para que a nosotros nos sirva de experiencia y que nos llevemos un poquito la espinita de todo lo que nos hace falta en nuestra empresa. Cuando nos habla de verticalidad de los pararrayos, o sea, mucha información que es sumamente importante para nosotros, digo, sobre todo los que manejamos alimentos balanceados, y nos va a ayudar a prevenir una explosión de grandes dimensiones. ¿Sí? ¿La Rosa? No sé si tengan alguna duda. ¿Alguien que quiera opinar algo de los que tienen alimentos balanceados? ¿Cómo digo que se llamaba ese grupo? Watchdog. ¿Qué quiere decir? Pues realmente es, si tú lo pones en español, es como un candado de perro, ¿no? Algo así. Pero es un sensor, realmente son sensores. Son sensores de temperatura, de atascamiento, de disminución de velocidad. Son 4 sensores que lleva el equipo y funcionan mediante un PLC que te ponen en una oficina para que tú puedas detectar en dónde tienes la falla. De hecho, el equipo se para en cuanto detecta cualquier situación de estas. Es importante que una vez que tienen este sistema, pues utilicen una clave para que no cualquiera inhabilite los sensores, porque los puedes inhabilitar muy fácil. O sea, debe tener una clave de preferencia que sea el de mantenimiento, para que él valide que no se inhabilite el sensor. ¿Sí? Bueno, es que en realidad, como era una plática y se supone que hay intervención por ambas partes, se supone que se alarga más esta plática. Efectivamente, como dijo el ingeniero, yo tengo que ver diferentes condiciones. Por eso yo les comentaba mucho de la normatividad mexicana. Aquí ahorita hablamos de la norma 22 y de la norma 1, pero evidentemente yo también tengo que considerar lo que es la normatividad 29, ¿sí? Donde también ahí me habla que no haya fuentes de calor, o bueno, más bien sobrecalentamiento del sistema para que no me genere esas altas temperaturas. Lo que comentaba el ingeniero del Watchdog es más que nada un detector de temperaturas, que en el momento en el que se da esa elevación de temperatura para el equipo o para el sistema. Y yo no llegué a tener esa sobrepasión. Por ejemplo, en esta medida de prevención es en una tubería. Donde ahí yo voy a tener la comunicación entre mi sistema de detección y mi sistema
sistema extintor. En el momento en el que va generándose la chispa, inmediatamente mi sensor va a detectar lo que es el incendio y de ahí el método de supresión. Acuérdense que una explosión es menor a 1 milisegundo, entonces tiene que haber una conexión rápida e inmediata para que llegue a tener esta situación. Lo que también comentaba el ingeniero es que muchas de las empresas no tienen una información adecuada de todo su proceso, de todo su sistema y de todas las hojas de seguridad de las sustancias químicas. En este caso, como les comento, en los polvos es poco probable que yo encuentre información sobre las características ATEX de los polvos. Sin embargo, ya ha habido, generalmente en Alemania hay una base de datos donde ya me dice cuál es la presión máxima de los componentes, cuál es la temperatura mínima de ignición y cuál es la temperatura máxima. Pero para encontrar esa información todavía cuesta trabajo encontrarla. Lo que comentaba también el ingeniero es que, en la normatividad mexicana siempre nos habla de las medidas de seguridad y como les comentaba yo, está la norma 2 que es la de grado de riesgo de incendio, sin embargo, esta no se basa en los procesos. Se basa generalmente ya en la que nosotros ya identificamos el riesgo, es ordinario o es alto, si ya tengo líquidos inflamables o tengo sólidos combustibles, hasta ahí se basa y yo puedo poner un sistema fijo, un sistema móvil, dependiendo de las características, ya sean de 4 o hasta de 70 kilos, ¿no? Dependiendo también si es de tipo de incendio, es de sólidos combustibles, de gases, de metales o de cocina o de gases de aceites vegetales. Esa es la norma 2. En lo que se refiere a la normativa número 4, evidentemente yo también tengo que identificar. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener programas de mantenimiento tanto preventivos como correctivos. Si yo no tengo un adecuado programa de mantenimiento de mi maquinaria y equipo, yo puedo tener ahí lo que son las chispas mecánicas o fricción. Entonces, en el momento en que se dé esta fricción o este movimiento, voy a generar el incendio o la explosión. En la normatividad 22, que incluye, no nada más que nosotros identifiquemos los electrodos o que yo ponga la puesta a tierra, necesito saber cuál es el nivel isoceráunico de nuestra población. ¿Ustedes saben qué es el nivel isoceráunico? El nivel isoceráunico son cuántos rayos caen a tierra en una superficie determinada. Tampoco hay mucha información, nos quedamos en el 93 para determinar cuántos rayos caen en la superficie. Sin embargo, la UNAM ha establecido ahorita hasta el 2001 otra topografía donde nos indica cuál es el rango alto, medio y bajo para conocer el nivel isoceráunico. Cuando yo tengo un nivel isoceráunico alto, evidentemente debo tener mi sistema de pararrayos. Si yo no tengo sistema de pararrayos, yo tampoco voy a proteger todas mis instalaciones. Ahora, también debo saber qué tipo de pararrayos voy a tener. Deben tener grado 1, grado 2 o grado 3, dependiendo también del tipo de proceso que yo esté manejando y del rango, del ángulo de protección que yo voy a tener. Este sistema de pararrayos también tiene que tener una verticalidad de 90 grados. En el momento en el que ya tenga una verticalidad menor a 90 grados, yo ya no estoy protegiendo adecuadamente mi sistema o mi proceso o mis instalaciones, ¿sí? Entonces yo tengo que tener todas estas características para también considerar el sistema de protección. Y también necesito saber de qué tipo es mi suelo, si es seco, si es húmedo, para que yo también pueda determinar cuáles son los ingredientes que yo puedo tener en mi sistema o en mis electrodos para que yo pueda difuminar adecuadamente la electricidad estática. De ahí también tenemos lo que es la norma 29. La norma 29 siempre va a hablar de las instalaciones eléctricas
y debo yo de verificar que no tenga puntos calientes, que se basa un poco con la normativa 02 de grado de riesgo de incendio. Yo también tengo que tener mis programas de mantenimiento. En mis sistemas de instalaciones eléctricas, como lo comentábamos anteriormente, deben tener un grado de protección. Y eso se define dependiendo si son gases o si son polvos, y que se determina con las letras B, que es de dust, que es para polvos, y la letra G, que es para gases. Entonces yo también tengo que determinar si es en exteriores o va a ser en interiores. En la materia particulado, yo necesito saber, aparte de la volatilidad, qué tan gruesa es mi capa que se está asentando en mi piso o en mis motores. ¿Por qué? Porque si yo tengo una moneda de 5 pesos, si yo tengo una capa de ese tamaño, yo ya estoy susceptible a que tenga una atmósfera explosiva. ¿Por qué? Porque entre yo tengo una granulometría grande, pero mi dispersión del polvo es mayor, se me va a dar el incendio o la explosión. Y también tengo que verificar qué hay a mi alrededor. Si tengo un horno, si tengo o si están soldando, también yo tengo que verificar mis condiciones. Ajá. Entonces, cuando yo hago un permiso de trabajo, y que es lo que les comentábamos, en espacios confinados o en soldadura y corte, yo también tengo que verificar qué tipo de soldadura estoy utilizando. Acuérdense que con soldadura en arco eléctrico voy a tener una distancia de 15 metros. Entonces, si yo estoy soldando y estoy verificando que hay polvo y no pongo mis mamparas ni fugaz, lo que estoy generando son mi incendio y por ende mi explosión que yo pueda tener alrededor. Entonces, son cuestiones que son medidas de seguridad, pero que son preventivas. O sea, yo ya no quiero tener un accidente como el de la azucarera o como el de Burdeos. Ahora, también tuvimos un accidente, y no fue muy lejano, en Tijuana, que fue la de Sherwin-Williams. No sé si se enteraron de ese incendio, que se tardaron 15 horas precisamente en apagar ese fuego. ¿Por qué? Porque aparte, cuando se sucede la explosión, aunque yo haya tenido mi sistema fijo contra incendio, no va a satisfacerlo. ¿Por qué? Porque el grado de explosión fue tal que empezó a destruir las instalaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para abatir esa explosión? Necesito tener los métodos preventivos, que son los de supresión que vimos al principio. No sé si después estos métodos de supresión son los que nos van a ayudar a que yo pueda tener un sistema preventivo. Por eso les comento que en México y en Estados Unidos nos guiamos más a las instalaciones eléctricas o a las instalaciones, pero lo que es la unidad europea, yo necesito tener un documento contra explosión en las que yo identifique cuáles son las medidas preventivas o de mitigación que yo puedo tener en mi sistema o en mi proceso para evitar ese incendio o esa explosión. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que les comentábamos al principio? En esta, que me está diciendo en el nivel isocerámico, también ya es viejito, es del 93. Entonces, esto lo hizo el Instituto Eléctrico también, pero ahí nos decía que les comentaba que es el número de rayos que caen por metro cuadrado por año. Ajá, que yo les decía por superficie. Entonces, dependiendo de la zona, es en la que yo voy a determinar qué tipo de pararrayos voy a colocar. Y acuérdense que hay diferentes tipos de pararrayos. El de Faraday, dipolo corona, ahora sí que una infinidad, pero yo lo que debo determinar es también a qué altura debo de colocar yo mi pararrayos para que el ángulo de protección sea el adecuado. Y reitero, eso sería para las instalaciones, pero en la ATEX o en la NFPA lo que busca es en los equipos. O sea, si yo no puedo disminuir o prevenir ese incendio o esa chispa, yo no voy a poder solventar ese incendio o esa explosión. Por eso, lo que les comentaba, si tengo una tubería más de 3 metros, por ejemplo, en la que transita los polvos, si es más de 3 metros, yo cada 3 metros debo tener un sistema de venteo.
a fuerzas. ¿Para qué? Para que yo pueda mitigar precisamente que se vaya la explosión secundaria y se pueda ir a otros equipos, ya sea tolvas, ya sea cangilones, ya sea no sé, la descarga de material particulado. ¿Qué debo tener si yo no tengo los paneles de explosión? Puedo yo también tener un inertizante, pero también debo de verificar que ese inertizante no vaya a modificar las condiciones del material que yo voy a producir, porque a lo mejor yo pongo un inertizante que ya no va a ser comestible para el ganado, ¿no? para el ser humano. Entonces también tengo que verificar esas características para que entonces si no me sirve ese método de inertización, yo pueda poner un sistema de supresión, que serían los sistemas de extintores. O, por ejemplo, en las válvulas rotativas. En las válvulas rotativas yo necesito saber cuál va a ser la velocidad en la que va a pasar el material particulado. Si yo tengo más velocidad, ¿qué va a pasar con el material particulado? Va a ser fricción, pero aparte se va a volatilizar más. Entonces, si yo tengo más fricción y tengo más volatilidad, voy a generar la chispa y de ahí la explosión. Por eso las válvulas rotativas también deben tener una parte de estanqueidad para que en el momento en que haya un incendio o una explosión pare y se evite la propagación de los mismos del incendio o la explosión. Digo, aquí hay una infinidad de sistemas contra explosión, como dice el ingeniero, son muy caros, la verdad, y las medidas preventivas que en lo que nosotros podemos actuar inmediatamente es el orden y la limpieza. ¿Por qué? Porque entre yo más limpio tenga, menos material particulado voy a tener. ¿De qué me va a servir un programa de mantenimiento? Este programa de mantenimiento va a servir para que yo no tenga esas fugas continuas, esas fugas primarias o esas fugas secundarias. Ajá. Esto es lo que vimos al principio, que es el método de supresión, que son estos, el 5, el 1 y el 6, que son podemos decirse los extintores que van a ir en la tolva. Pero para eso, ¿qué necesito yo saber? Igual, formo mi diagrama de tubería e instrumentación. ¿Por qué? Porque necesito saber cuál es la altura de mi tolva, cuál es el diámetro, si es cóncavo, qué material, voy a estar cambiando continuamente de materia prima o va a ser constante. Entonces yo necesito saber esas características, necesito saber esas velocidades para que no se genere ese incendio o esa explosión. Esta, lo que le comentaba hace ratito, que son las partes básicas, es la unidad de control, el detector de explosión y el método de extinción, llamémoslo así. Y como les comentaba, esto es en cuestiones de milisegundos, estas explosiones. Entonces yo necesito que haya una verdadera comunicación y también necesito mi programa de mantenimiento. Sin esos programas de mantenimiento mi sistema no va a funcionar, por más que yo les tenga ahí mi sistema de extinción. El de abajo son los paneles de venteo que yo les comentaba. Igual, estos funcionan cuando yo tengo una sobrepresión. En cuando yo tenga una sobrepresión, inmediatamente va ahora sí que a romperse sin que llegue a afectar toda la construcción del silo, que eso generalmente se pone en esos paneles. O en los sistemas de extracción de polvos o de fibras, también se ponen esos sistemas de paneles o venteos. Y igual volvemos a lo mismo, necesito saber cuál va a ser el diámetro, qué material tengo, cuál va a ser la altura, sobre en qué dirección yo lo voy a desviar ese venteo o esa explosión. Igual son las características para los paneles de venteo. ¿Y por qué es importante que, por ejemplo, yo tenga un permiso de trabajo para soldadura, corte, espacios confinados?
rápido, oiga, no participan, se están durmiendo más que otra cosa. No, si se fijan es que atmósferas explosivas, les comento, en México no hay una gran información. O sea, nosotros nos hemos basado mucho en lo que es la normatividad americana y tomamos ciertos lapsos de las normatividades españolas o europeas. Entonces, sí es muy importante que nosotros, digo, si tenemos estos conocimientos, podamos llegar a tener una mejor seguridad en nuestros procesos. Como les comentaba, también hubo un episodio en el que un silo se estaba quemando. Llegan los bomberos y le dicen, no, ya está controlado. Entonces ellos, por abajo de la tolva, les está generando el derrame, están con el chorro de agua, pero evidentemente el desconocimiento, o sea, si sabemos que se está generando la ignición dentro de la tolva, evidentemente yo tenía que haber empezado también desde arriba. ¿Por qué? Porque aunque se esté descargando abajo, la explosión también sube y se va calentando de material particulado. Entonces, les llegó el fogonazo, pero a la larga sí pudieron detener ese incendio, ¿no? O sea, no llegó a mayores. ¿Pero por qué? Por desconocimiento, para no identificar cuáles eran las medidas preventivas que yo necesitaba colocar en nuestro sistema o en nuestro proceso. Este es igual, son paneles de venteo. Y por ejemplo, en el caso de los gases, también es muy importante determinar cómo yo voy a hacer el trasiego de alguna sustancia inflamable. ¿Por qué? Porque si yo tengo un tanque con alta volatilidad y tengo mi detector de nivel, que es parte mecánica, y yo llego a descargar una pipa o llego a cargar una pipa, evidentemente al hacer una conexión yo voy a agregar gas al sistema. Entonces en el momento de que hay gas, y dependiendo también de las condiciones atmosféricas, va a haber un movimiento de este líquido, se va a generar vapor con el nivel de caudal o nivel de llenado, va a haber una fricción y también va a haber una estática, y de ahí se va a generar el incendio y la explosión. Y también tenemos que determinar qué tan pegado va a estar un sistema de otro, porque si está muy pegado en el momento que se da la explosión, se combina con el otro silo y es una reacción en cadena en la que pues se va la destrucción total de la industria. ¿Cómo funcionan los paneles de control? Los sistemas de venteo. Los sistemas de venteo, es que ahí necesitamos conocer el caudal, digo la altura y el diámetro para poder colocar, porque no vamos a colocar un mínimo, que este panel de venteo, en el momento en que se ejerce una mayor presión, este panel de venteo se va a romper. Entonces ahí es donde va a fugarse toda esa energía almacenada. Una válvula de seguridad. Pues podríamos decir que es una válvula de seguridad, exactamente. Que en el momento de que haya una sobrepresión, va a romperse. ¿Y la tubería? ¿Cuándo va en la tubería? Es que ahí luego también, aparte del venteo, si yo, para evitar una explosión secundaria, aparte de detectar este incendio, yo debo tener como una válvula de cierre, si no estamos hablando de gases, para que ya no pase la chispa o en los polvos, que sería la válvula rotativa, que es con el estancamiento, ya no haga el pase al gusano. Por eso tiene que tener esa válvula de estanqueidad, para que no, ya no pase, se cierre y ya no siga pasando y todo quede encapsulado en la tolva. Y entonces ya la válvula de venteo es quien me genera la ruptura de presión. Igual aquí en los motores es muy importante que tengan esa certificación, porque cuando nosotros estamos en los piensos o en alimentos para animales, cuando se hace la criba también se suele tener mucho polvo y se va quedando en los motores. Entonces siempre hay que tener una limpieza adecuada y verificar que no estén abiertos, que las instalaciones no estén también abiertas, y que también es importante que yo vea mi sistema de iluminación.
Si yo no tengo un sistema antiexplosión, igual con cualquier chispa voy a generar el incendio o la explosión. O sea, ahí se considera motores tipo cerrados. Sí, cerrados, herméticamente cerrados o intrínsecamente seguros. Dependiendo también de que hermano les comentaba, que estuvieran en el exterior o en el interior. Y sobre la iluminación en esos antiexplosión también. La iluminación tiene que ser totalmente de explosión, no puede ser fluorescente, no puede ser de mercurio, nada. Aunque ahora sí hay de LED antiexplosión. Ya hay de LED antiexplosión. Pero incluso en la zona 22 se debe tener lámparas antiexplosión. Y otra cosa también, por ejemplo, la limpieza. En la limpieza hay zonas en las que para que brille el piso le ponen como una cera. Entonces también hay que tener instrucciones. ¿Por qué? Porque si yo limpio con cera y luego llega alguien que no pasó mucho tiempo y fuma o tira el cigarrillo, estoy generando el incendio o la explosión. Entonces siempre es necesario establecer los tiempos en los que a lo mejor puede o no puede pasar una persona. Serían igual los sistemas de extinción y que son los de supresión. Pero es lo que les comento, o sea, yo necesito tener mi diagrama de tubería e instrumentación para poder determinar qué sistema voy a instalar, qué tan larga es mi tubería, qué tanto kilos yo tengo en mi silo para determinar qué tanta energía se puede generar, o qué tanta explosión. Entonces, si yo pongo mis venteos, es más fácil que no tenga la explosión. Bueno, más bien, que no sea tan grave la explosión, porque sí voy a tener mi incendio o explosión. En el caso de los elevadores o de los cangilones, como les comentaba el ingeniero en el watchdog que les comentaba, es más que nada por temperaturas. ¿Pero por qué? Porque también hay una fricción en las bandas y esa banda me va generando la temperatura. Entonces ese watchdog me refleja la temperatura, pero también me va a reflejar si hay fricción o no en el calentamiento de las bandas. Entonces hay una diversidad de equipos que pueden abatirnos nuestro sistema, pero para eso es importante tener mi análisis de riesgo. Si yo no identifico bien qué zonas tengo, no voy a poder determinar cuáles son mis medidas preventivas. Entonces, como les comento, tengo zona 20, zona 21 y zona 22 para lo que son los granos, zona 0, zona 1 y 0, 1 y 2 para que los que son líquidos inflamables o gases inflamables. Este es es el elevador de cangilones, que es lo que le comentaba. Ese watchdog viene en la parte inferior y viene también como cada 3 metros un sistema para detección de temperaturas. Entonces, cada 3 metros para que no haya, para que se detecte en cualquier momento. ¿Por qué? Porque si yo no lo tengo a determinadas distancias, se me va a ir rapidísimo la fuente de ignición. Entonces, acuérdense que son cuestiones de milisegundos para que yo pueda detener esa explosión. Y generalmente las estadísticas me indican que los elevadores de cangilones son los que son más propensos a tener un incendio o explosión. Nada más detecta puro calentamiento. ¿Perdón? Nada más detecta el calentamiento. Sí, temperaturas. Pero hay otro tipo de sensor. Hay otro tipo de sensor en los que te va regulando si la banda va chueca o va derecha. Ese es otro sistema que también puede ser incluido en el elevador de cangilones. Y es que está desalineado, te va a avisar. Alinear la banda. En la alineación de banda. ¿Cómo se determina la distancia en el punto de detección y Este es igual en el método de supresión. Si se fijaron en la imagen, no hay mucha distancia. ¿Por qué? Y como te comentaba, si yo tengo una tubería por más de 3 metros, se me puede generar la explosión. Entonces, generalmente son cada 3 metros donde yo debo tener un sensor
o un sistema de supresión para evitar que se propague más allá. Y debo tener también a lo mejor un sistema de cerrado para que no se vaya a las otras líneas. Efectivamente. Les voy a mostrar un video donde precisamente se ve cómo es una explosión primaria y de ahí se va a la explosión secundaria. Sí, ¿por qué? Porque ahí hacemos un análisis de riesgo, ya sea por el qué pasa si o pero ya, como te menciono, necesitamos a los técnicos también, porque necesitamos saber los diagramas de tubería de instrumentación. ¿Qué pasa si la válvula no cierra, la válvula de cierre? Pero si te fijas en la norma 28 no nos habla de polvos combustibles y nos habla sobre límites umbrales, por ejemplo, del amoníaco, del alcohol, pero jamás nos menciona los polvos explosivos. Entonces, sí nos puede servir. ¿Por qué? Porque la norma 28 nos indica, ok, haz tu análisis de proceso y de ahí deriva tu programa de prevención de accidentes. Entonces, nos sirve porque ya identificamos que nuestra sustancia peligrosa y en nuestro proceso es el polvo combustible. Y nos sirve para nuestro programa de prevención de accidentes. ¿Por qué? Porque estamos previniendo precisamente con qué sistemas yo voy a suprimir ese incendio o esa explosión. Y como les comentaba, en este programa de prevención de accidentes también viene lo que es el análisis de riesgo, que viene la utilización del programa SCRI o el programa LOHA, que es lo que les comento. No hay un simulador para lo que son polvos combustibles. Entonces, de todas maneras, estamos como a la deriva en polvos combustibles porque no hay mucha información y menos en México. Si se fijan, tenemos un horno. Es un sistema donde totalmente es automatizado. Tengo mi sistema con material particulado, tengo mi tolva, mi tubería. Ahí también tengo mis tolvas. Y todo está perfecto, ¿no? Todo está funcionando su proceso, no hay ningún problema, pero acuérdense que les comenté que depende mucho también de la velocidad que esté manejando mi polvo. Y también si no hay un material que pueda generar alguna chispa. Si se fijan, el horno está abierto. Y en los polvos siempre tenemos zonas oscuras. ¿Saben cuáles son las zonas oscuras en zonas explosivas por polvos? Y que todos olvidamos. Serían las vigas, los techos. Ahí hacemos la limpieza generalmente en piso y en la máquina. Pero ¿qué pasa con los techos y con toda la parte superior? Bueno, se nos va generando una capa de polvo que de momento en que haya un incendio o una explosión, va a caer todo el polvo. Entonces, si se fijan, aquí empieza una fuente de ignición. No tengo ningún método de supresión. Estuvo el panel de veteo, lo voló, pero ¿qué pasó? Hubo la explosión primaria, no hubo medio de detección y se pasó por toda la tubería. Entonces ahí va todo el que les comentaba, cada 3 metros, si hubiéramos tenido un medio de detección, no hubiera habido ese problema. Empieza a haber la explosión y empieza a caer todo el material particulado de las tuberías, que todo va en el techo.
En ese momento yo ya no generé una zona 22, generé una zona 20. ¿Por qué? Porque ya es un proceso continuo, es un ambiente cerrado y aparte tengo mi fuente de ignición, que es el horno. Y pues de ahí ya, la destrucción total de la instalación. Entonces, porque es muy importante lo que les comento, o sea, sí puedo yo tener mi sistema de venteo, pero también lo debo de combinar con sistemas de cierre para que no se llegue a propagar el incendio o la explosión. Que debo tener todas mis fuentes de ignición, que es lo que comentábamos, las debemos tener cerradas o evitar la electricidad estática para evitar este tipo de problemas. Y como les comento, estos sistemas de supresión sí salen muy caros, pero a la larga nos abaten el riesgo, y las aseguradoras pues eso es lo que más se fija, ¿no? Si no tienes esos métodos, pues tu prima va a subir y entonces pues sale más cara en esa parte. No sé si tengan alguna otra pregunta. Por ejemplo, si estuviésemos en una zona donde hacemos perfumes o tenemos muchos líquidos inflamables, ¿ustedes creen que podrían pasar libremente así con ropa normal? ¿Qué tendría que hacer uno como trabajador? ¿O qué medidas pondrían ustedes para que pudiera empezar un trabajador? Ropa o uniforme antiestático. ¿Qué más? Calzado. Ajá, que es la ropa antiestática. Ajá, ¿qué más? El equipo de protección personal. ¿Qué más haría que los trabajadores hicieran para poder ingresar a un área altamente exclusiva? Ajá, esa es una medida preventiva. Ajá. ¿Qué otra podría ser? Hay unas barras antiestáticas. Entonces, si se fijan, nosotros siempre, el simple hecho de caminar yo estoy generando estática. Entonces, lo más sano también era que me descargue como en las gasolineras, están las barras, uno lo toca y se va uno descargando. Entonces, yo al momento de descargarme, yo ya podría pasar a un área explosiva. ¿Por qué? Porque aparte los equipos ya están aterrizados. Yo ya estoy descargada electrostáticamente y todo mi sistema se supone que está con la norma 22, o sea, todo está aterrizado. Entonces yo ya no tendría un riesgo de explosión. ¿Qué pasaría si yo estoy haciendo un trasiego de materiales? ¿Qué tendría que tener mi operador? Un trasiego o volteado de material. Los cables de Caimán Jamán, y si no lo tienen también, ¿qué otra cosa podrían poner? También hay unas muñequeras antiestáticas. Entonces, estas muñequeras antiestáticas también las podrían aterrizar o colocarlas, y entonces el trabajador podría vertir o sin problema el material. Entonces, generalmente siempre debemos aterrizar todos los equipos, tanto tampos como racks, en lo que son también los almacenes. ¿Qué pasa si yo no educo a un trabajador en que no debe, si estoy utilizando un líquido flamable y él está haciendo su limpieza? Y está cerca del material inflamable. ¿No dejarían pasar ahí su trapito? No, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo una buena información, que es uno de los ejemplos que también luego ponemos, es que el trabajador, están ahí los botes, se está haciendo un vertido de líquido inflamable y él pues tiene que hacer la limpieza de su área, ¿no? Entonces llega con su trapo y ¿qué fue lo que estuvo generando? La estática, la fricción. Entonces de ahí se provocó el incendio. No llegó la explosión, ¿por qué? Porque no era un sistema cerrado. Acuérdense que para que una atmósfera explosiva haya una explosión, literalmente, ¿cuáles eran las dos áreas, los dos elementos que se deberían cumplir? Que sea un espacio confinado y que haya una dispersión. Por eso ahí ya no aplicaríamos lo que es el triángulo del fuego, sino el pentágono del fuego, ¿sí?
¿Qué otra cosa influye, por ejemplo, en lo que son las partículas? Acá habíamos comentado que era la velocidad, pero también influye lo que es la temperatura o la humedad. A mayor humedad, ¿qué tendría? A mayor humedad tengo menos estática, ¿están de acuerdo? O sea, menos humedad seca y menos fricciones habría. Entonces, entre más húmedo sea mi ambiente, menos probabilidad tengo de que me haya un incendio o una explosión. Evidentemente yo tengo que considerar estos términos para ver si afecta o no afecta también en mi proceso, porque si yo tengo que tener una humedad alta, me va a afectar mi producto, ¿no? Entonces también tengo que verificar con métodos de detección de temperatura para que no me afecte ese sistema. Entonces, yo necesito conocer mi temperatura, que es lo que les comentaba, necesito conocer la velocidad de mi material particulado, necesito saber las características de mi material particulado y necesito saber la granulometría. Acuérdense que también en las farmacéuticas, no sé si hay aquí de farmacéuticas, también hay materiales que pueden ser generadores de explosión. ¿Qué pasa en las mangas que van de las tolvas, de los hilos a las tolvas o de las tolvas a los gusanos? ¿Esas también tienen que estar aterrizadas? ¿De qué forma? Una borraza. ¿Una qué? Una borraza, una pinza. Una pinza. Generalmente en las mangas se debe hacer todo como un gusano precisamente, y todo debe estar aterrizado. Si se fijan las mangas, bueno, se les ve como un cordón. Luego ese cordón es lo que está aterrizado a tierra. O sea, ya está predispuesto para que esté conectado a tierra y ya no tenga esa estática. Entonces, siempre que nosotros tengamos, por ejemplo, llenado de sacos, también debe estar aterrizado. Tanto la caída como el operador y el sistema que no esté generando la estática. Eso en la parte de las tolvas. En los hilos, acuérdense que deben estar siempre aterrizados, cumpliendo con la norma 22. Y bueno, ahí también verificar la humedad que existe en el ambiente, que tiene que ser una humedad mayor a 60% de humedad relativa. Si yo tengo una menor humedad, a fuerza tengo ya que tener un sistema de protección. ¿Hay una pregunta? ¿Ninguna? Yo en mi trabajo soy soldador, entonces continuamente tengo que estar trabajando en espacios confinados, silos, bodegas, almacenes, con ambiente explosivo. ¿Qué medidas de prevención y equipos me recomienda o me sugiere para prevenir una explosión? Bueno, acuérdate que en lo que es el soldadura y corte, siempre debes de tener tu vigilante, ¿no? Y sobre todo para estar en espacios confinados. Entonces, ahí a fuerzas deberías tener, bueno, primero verificar en qué espacio confinado estás, para también saber sobre qué, si estás soltando sobre, si está pintado, también a lo mejor que te puede generar esa pintura. Tienes que tener a fuerza ventilación forzada y tener tu medidor de oxígeno para que no que estés entre un 19 y un 23.5% de oxígeno, porque si no ya tendrías tu atmósfera explosiva. Evidentemente no podrías entrar con oxígeno si es lo que te está soldando, ¿no? Para poner el oxígeno, pues mejor ya me voy directo a mi sepelio, ¿no? Sí, pero la medida básica es, como soldador en espacio confinado, es que tengas una ventilación forzada y estés monitoreando constantemente tu zona, tu ambiente. Precisamente porque no sabes qué estás utilizando. Y te comento, generalmente el soldador y corte se va más a lo que son líquidos inflamables y lo que es gases inflamables y la concentración de oxígeno. Normalmente es polvos, harinas y... En harinas y polvos siempre debe estar limpia el área, o sea, no debe de haber partículas de polvo, o sea, esa es una de las básicas. En tu espacio confinado no debe haber nada de polvo, o sea, ya debe de estar limpio y sin nada de polvo.
para que tú puedas hacerlo, y sobre todo también en tu entorno, que volveríamos a lo mismo, tendrías que identificar cuál sería tu zona 20. Tu zona 20 ahí sería tu espacio confinado en el que estás soldando. Tu zona 21 es verificar de qué tan adentro estás de tu espacio confinado para que tus chispas no caigan en una zona 21 o que esté junto a un vertido de polvo, ¿no? Entonces ahí sería tu zona 21. Entonces también tendrías que verificar si de tu alrededor, de 1 metro más o menos de la zona 20 o 21, tú estés generando tu chispa y que pueda generar algún incendio, que esa sería tu medida preventiva también. Bueno, y evidentemente como soldador, pues tener tu sistema de extinción ABC, ¿no? Si se fijan, en los permisos de trabajo no hay nada de ATEX. Entonces, que es lo que les comentábamos en la formación e inducción al personal y en sus procedimientos y permisos de trabajo, hay que incluir la zona ATEX. ¿Por qué? Igual como en la soldadura, yo tengo que verificar cuál es la distancia máxima y poner mamparas o mantas ignífugas. Igual cuando yo esté haciendo ATEX, yo tengo que verificar cuáles son mis zonas 20 y qué actividades voy a realizar, porque si no, no puedo establecerlo. Y en nuestros permisos de trabajo, si se fijan, nada más te dicen, hay material inflamable, qué concentración de oxígeno tienes, y hasta ahí. Entonces, no hay más allá. Y el equipo de protección personal. ¿Y qué hace uno cuando hacemos un análisis de riesgo? A ver, tú como soldador, tu análisis de riesgo, ¿qué haces? Pues veo las condiciones seguras que estén ahí en el entorno y tomo las medidas preventivas. Pero generalmente dices, bueno, me caigo, ¿no? Tropezones, me pego, pero en general, yo en los permisos de trabajo que he visto, nada más ponen esas condiciones, pero no ponen, ¿sabes qué? Si hay material inflamable, lo recorro 15 metros, ¿no? Estamos de acuerdo que, por ejemplo, trabajos en alturas, o sea, si mi riesgo es caerme, pero ¿cuál sería el mayor riesgo? Que yo no tengo un procedimiento a seguir, no tengo un procedimiento de emergencia. Por ejemplo, en este caso de atmósferas explosivas, ¿tienen un plan de emergencia en estos casos? No se tienen planes de emergencia. De hecho, cuando nosotros hacemos los planes de emergencia y vemos las zonas de riesgo, no contamos que en nuestras rutas de evacuación no esté, por ejemplo, recipientes sujetos a presión, no tenga un silo o no tenga almacén de baterías, porque esa es otra atmósfera explosiva. ¿Por qué creen que una carga de baterías también es atmósfera explosiva? Un almacén de carga de baterías, o bueno, carga de baterías como tal. ¿Por qué es una atmósfera explosiva? ¿Pero qué gas genera? El hidrógeno. Ajá. Entonces, acuérdense que ahí también tengo que determinar, de acuerdo al área que yo tenga, y cuántas baterías estoy cargando en esa área, cuál es la cantidad de hidrógeno que se pueda generar. ¿Para qué? Para que entonces yo tenga mi sistema de extracción-ventilación y no se quede la concentración ahí. Entonces, sí hay que verificar realmente en los procesos qué sucede. Por ejemplo, hablando de la norma 10, si yo tengo lo que es el polietileno, si yo lo caliento, me genera una sustancia que es cancerígena. Entonces, si yo no sé leer mi hoja de seguridad, no voy a saber qué equipo de protección también le voy a dar a mis trabajadores. Y la norma 10 también me ayuda para determinar cuál es la concentración que yo tengo en mi ambiente laboral. Si yo tengo, acuérdense que hay 10 partes por millón o gramos por centímetro cúbico de la norma para parte del límite máximo permisible. Si yo sobrepaso eso, también me podría dar un indicio de que ya tendría una atmósfera explosiva. Bueno, ya de 5 pues ya sería más daños a la salud. Pero ahí va una conjunción de toda la normatividad de la Secretaría del Trabajo. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ustedes saben cómo se determina
determina el grado de explosividad de un polvo? Hay es una esfera, como una esfera negra, en la que se pone el polvo, pero también la fuente de ignición. Entonces, como ya es un ambiente controlado, dependiendo de la sustancia que yo esté colocando ahí y la presión que está generando, es lo que yo voy a determinar cuál va a ser su presión máxima y cuál es su límite inferior o superior de inflamabilidad. Pero esos estudios no los hacen aquí en México, solamente se hacen en Estados Unidos o en Europa, más que nada para determinar, y para llevar una sustancia pues sí es un poco caro ese análisis, ¿no? Es que aquí como el análisis CRETIP o el análisis CRIT, que nada más me determina corrosión, reactividad, toxicidad e inflamabilidad. Allá vamos a determinar lo que es la presión, la constante, qué tan peligroso es, 1, 2 o 3, y ya para ir formando la base de datos, para ver también la fuente de la energía que está generando, y de ahí posiblemente determinar la extensión que pueda tener esa explosión. ¿Preguntas? ¿O se quedaron peor mudos? Lo que sí hay que tener muy en cuenta es que los polvos sí es un peligro silencioso que casi no toma nadie en cuenta, que hasta en nuestras mismas casas, les comento, hasta si no tomamos las precauciones necesarias también podremos tener un incendio. Digo, no la explosión porque son áreas abiertas, pero sí el incendio. Entonces, no todas las casas tienen sistema de extinción. Siento que en las cocinas como que es un hecho que tengamos un extintor ahí. ¿Para qué? Para que cualquier forma de incendio yo lo pueda mitigar, ya sea quitando el oxígeno o, por ejemplo, los polvos ya con un extintor. Y como les comento, siempre hay zonas que son que nunca consideramos, que son los techos y las tuberías en la limpieza. Entonces, cuando son sistemas que se manejan de arriba hacia abajo, generalmente nada más se considera la parte inferior, no estamos considerando la parte superior, que les comentaba, las tolvas, las tuberías, los techos. En cualquier movimiento, ya sea, por ejemplo, movimiento telúrico, va a provocar que todo ese polvo se vaya cayendo, y de ahí también me pudiese, con el movimiento de las personas, generar un incendio o una explosión. Entonces, sí hay que tomar en cuenta mucho eso. Y ahora sí que considerar mucho cuáles son los métodos de supresión de los equipos. Como les comentaba, también hay un diversor en Y, que es el que vimos al principio de las filminas, que es una Y que evita que se propague más el incendio, porque se abre como que el otro diversor y hace que pare la propagación del incendio. Entonces, sí hay que tener muy en cuenta la bibliografía, porque hay una infinidad de sistemas de supresión que en realidad pues ahorita no nos va a dar tiempo para verificar cada uno de ellos y cuál va a ser la función. Entonces, acá lo importante de una atmósfera explosiva es que tengamos un documento donde identifiquemos bien el análisis de riesgo, identifiquemos cuáles son las características de nuestros procesos, de nuestros productos, cuáles son las características de nuestra tubería, que les comentaba el diagrama de tubería e instrumentación, para de ello poder definir cuáles son los equipos que necesito para suprimir o para mitigar ese riesgo. Sobre todo también porque hay muchos que te dicen no puedes pasar con con tu teléfono celular, y como ya estamos muy con el celular, es que ¿cómo lo voy a dejar? No me van a hablar en 5 minutos. No, pues entonces espérate. ¿Por qué? Porque esas radiaciones electromagnéticas son esa fuente de ignición, que es lo que nosotros queremos evitar. Cualquier estática es lo que me va a provocar el incendio o la explosión. Entonces, estas medidas de seguridad, que aunque son muy someras aquí en México, pues nos abate un poco lo que es las normas, ¿no? Que estés aterrizado, que tengas tu sistema de pararrayos, que tengas equipo de protección personal necesario, que es en lo que iría un poco lo que es la norma 17 de Secretaría del Trabajo, ¿no? Entonces, sí va muy encaminada esta interrelación de estas normas, que junto con las europeas y las de NFPA,
nos pueden llegar a mitigar este riesgo de incendio o explosión. Ahí sí vemos, ese es el diversor el que les comentaba, el castellano, para la mitigación del que se siga propagando el incendio. Pero si se fijan, no hay mucha distancia tampoco, por ejemplo, en ese panel de venteo. Entonces, y siempre hay que considerar el mantenimiento de las bridas o de las uniones. ¿Por qué? Porque en el momento en el que una tuerca esté jugando, ya empiezo a tener una fuga continua y empieza la fricción en todos estos dispositivos. ¿Alguna pregunta? ¿Ustedes son de empresas? Productos de maíz. Productos de maíz, ya. Y por ejemplo, ustedes que tienen todas estas documentaciones, por ejemplo, que le comentaba, la gama de tubería de instrumentación, descripción del proceso, todas las zonas de seguridad. Estamos en proceso, o sea, se tienen los procedimientos, se tienen detectadas ya las zonas de alto riesgo, pero pues aún seguimos. ¿Pero cómo detectaste esa zona de alto riesgo? O sea, ¿cuál fue tu metodología? Porque también hay metodologías cualitativas, cuantitativas, para identificar el riesgo. Así que, ¿cuál sería tu metodología para identificar que es alto riesgo? ¿O cómo definiste tú que era alto riesgo? Bueno, esa zona la definí porque también ahí está mi cuadro de regulación de gas natural. Ajá. Que sí está a un lado donde está el cangilón. Entonces, por algo puse la parte de inflamable y la otra por parte de explosivo. Por la atmósfera se puede crear ahí donde está el sótano. Pero así bien, una metodología, pues no sé. Ok, que es ahí donde vendríamos con las zonas, ¿no? Para ver qué sistemas de supresión podrías tú colocar, que es en el sistema de cajilones, ¿no? Que es lo que preguntaban, ¿no? Que sería la de supresión y para el de temperaturas, el de supresión y el de para que vaya recta la banda, que no llegue a fricciones. Pero ahí, por ejemplo, si consideramos, como comentaba el señor, con la norma 28, tu programa de prevención de accidentes, tienes que considerar los dos, porque están unidos. Entonces, no nada más vas a tener el riesgo de la explosión de tu silo, sino también el riesgo por, al haber una explosión en el silo, se te va a romper la tubería del gas. Entonces, ya nada más va a ser una distancia, por 11 metros, sino ya va a ser una distancia mayor. Y bueno, también de esa distancia mayor tienes que considerar las zonas aledañas, ¿no? Entonces, de ese cangilón, ¿dónde está tu silo? ¿O dónde está tu tolva? ¿Hacia dónde va dirigido? Como a 200 metros está los hilos de almacenamiento. ¿De esta parte del elevador de cangilón? Pero de todas maneras, imagínate, los polvos explosivos, te digo, no hay una forma segura para saber qué tan grande va a ser la explosión. Que, por ejemplo, en la parte constructiva no sabemos qué tanta parte de esa tubería o de ese material va a caer hasta tu otra área de polvo. Entonces, aunque llegue una cortadura por allá y empiezas a tener fugas, y entonces se te convierte en otra zona. Entonces sí hay que tener cuidado con esa definición de riesgo. Porque como les comento, en la norma 2 y en la norma 28 nada más nos dice alto o bajo porque tienes líquidos inflamables y sólidos. Pero ¿cómo vas a determinar tú qué medidas preventivas tienes que tener? O los detectores de humo. No, de hecho estamos en proceso. Sí. También otra preguntaba que, bueno, aquí a los proveedores, fue una pregunta que le hice a ellos, ¿qué detector de humo me recomiendas para este tipo de ambiente? Y dijeron que me iban a hacer una visita. Sí, pues que ahí también depende de qué detector, ¿no? Y qué actividades estás llevando a cabo, porque si es una zona donde hay mucho humo,
pues un detector normal no te va a funcionar. Entonces, para los que hacen para los que son mucha soldadura, un detector común no le sirve ni el infrarrojo, no le sirve el detector, porque dicen, ¿para qué? Ya más bien sería detector como de fuego o ya de una chispa. Sí, porque si no podrías tener ese detector. Sin embargo, si te fijas en los métodos de supresión, ese detector que sí va incluido en la tubería, sí detecta la chispa, para que en ese momento te haga el método de supresión o de mitigación, que es el que vimos en el video. Que ese sí te puede funcionar, a no ser que de qué detector de humo te refieres para el proceso. Si lo quieres detector de humo ambiental, que volvemos a que es la normatividad del NFPA, o quieres un detector para tu proceso, para tu equipo. Que eso es lo que tendrían que definir qué es lo que quieren. Que como les digo, ATEX se va a los equipos y de los equipos a las personas, de las dos partes. Y NFPA nada más se va a lo que son los equipos, ¿no? O sea, nada más tu detector de humo, tu sistema físico contra incendio. Y ya claro, si nos vamos a la parte de la NFPA 707 o 705, que ya son sistemas físico contra incendio, ya podríamos profundizar más en el tema, ¿no? Para ver cuál es el que más convendría. Pero te digo, ahí es necesario tener un buen de información. Si yo no tengo la información, por ejemplo, ¿qué tamaño de partícula utilizas? ¿A qué velocidad va tu elevador? ¿Tus válvulas rotativas qué características tienen? Entonces, ¿qué es lo que comentaba el ingeniero? O sea, si yo no tengo esa información, no puedo hacer un documento contra explosión. ¿Por qué? Porque desconozco todo eso. ¿Qué distancia tú tienes de tu elevador de cangilones? O de tu gusano, ¿qué distancia tiene? Hay uno que está a 4 metros, el elevador de cangilones de abajo. Bueno, ahí podrías con un panel, ¿no? Más aparte el panel del sitio y con tu nivel de llenado. Más tu sistema de tierras. Tu detector, bueno, en los hilos casi no hay detectores de supresión porque es igual el llenado y ya nada más va bajando, entonces ahí nada más sería tu detector de nivel, pero ya en los gusanos, en los elevadores de cangilones sí ya empiezan a haber detectores precisamente por las distancias que debe de existir entre cada una de ellas y de que llegue a tu proceso. Y también necesitas saber qué temperatura tienen, cuál es la que manejan. ¿Es muy automatizado o todavía es manual? Es automatizado. Automatizado, con mayor razón, ¿no? Entonces ahí ya tienen más, los equipos están certificados con ATEX. Son intrínsecamente seguros. Ahí es donde ya debemos tener una bibliografía para que tengamos cuáles son las características de nuestros motores, cuáles son las características de nuestras válvulas. ¿Alguna otra pregunta? No, ya ni fue pregunta, fue interrogatorio. Sí, porque eso es lo importante, que es lo que me comentaba el ingeniero. Nos empezaste a pedir tanta información que no la consideramos, ¿no? Y les digo, las medidas de seguridad que nosotros tenemos son muy básicas, que son la normatividad de Secretaría de Trabajo. Entonces, la intención, por ejemplo, de la empresa es que se pueda llegar a acreditar en esta parte de ATEX. ¿Por qué? Porque entonces si ya les podríamos dar más a fondo y darles más, más medidas técnicas para poder abatir esos incendios. ¿Y por qué se considera más la parte eléctrica? Porque de ahí es la parte de la fuente de ignición. Entonces, acuérdense que si no se cumple una sola del pentágono del fuego, no se da el incendio o la explosión. Entonces, me imagino que tu grano va de un tamaño de partícula y se va disminuyendo. Tengo 2 meses. No, sí, pero no sé, todavía sí sé.
proceso tan específico de qué tantas partículas y cómo está. Sí, porque ahí, por ejemplo, necesitas saber qué tipo de tanques tienes, el cribado, cómo lo hacen, ¿no? Igual, por ejemplo, en el trasiego de líquidos o gases inflamables, también la velocidad es la que me va a afectar. Por ejemplo, cuando les dicen, no puedes llenar tu tanque de gas, pero que no sea tan rápido, porque lo que te está llenando es vapor, no te está llenando tu tanque de gas, digo, de gasolina, ¿no? Sino lo que ya te está parando la máquina es el vapor que tú traes. O cuando vayas a llenar gasolina, llénalo en las primeras horas del día. ¿Por qué? Porque ya no hay temperatura, y entonces si vas a llenar tu tanque bien, si no, lo que estás llenando es el vapor de la gasolina. Y menos gasolina tienes. ¿Preguntas? ¿Ya no hay nada? Ahí comentó algo importante en los permisos de trabajo. De hecho, a mí me tocó ver una simulación de un accidente en Brasil. Están soldando en un elevador. Entonces están haciendo el movimiento de la transferencia de material de un silo hacia una tolva. Están soldando en la parte superior. Las chispas cayeron en uno de los hilos y tronaron los dos hilos. ¿Sí? Cuando dices, son más de 11 metros, pero estaba cayendo exactamente donde estaban haciendo el trasiego. Y explotaron los dos hilos donde estaban haciendo el movimiento del material. ¿Sí? No, y acuérdense que en soldadura, cuando es arco eléctrico y si es en alturas, ya no son 11 metros los que deben de calcular, sino 15. Entonces deben fijar un radio de 15 metros si están trabajando en alturas o soldando y haciendo verificar las áreas. Y como les comento, en sus análisis de riesgo, el personal no verifica más allá de lo que pueda suceder, sino nada más hay pues que me caídas, golpes, asfixia, ¿no? Ok, pero ¿qué más hay? Si sabes, por ejemplo, en la soldadura, qué tipo de material de aporte tienes, en lo que vas a soldar está revestido con algo, ese algo, ¿sabes de qué es? O te puede generar otro tipo de atmósfera, ¿no? Entonces sí hay que tener un permiso de trabajo con un buen análisis de riesgo para evitar todos estos problemas. Porque sí, si se fijan, luego también los accidentes suceden más que nada por errores humanos que por el proceso en sí. No sé si tienen preguntas. Los dejaste igual que a mí. Creo que les dejé más nudos. Porque sí estaban nudos, pero creo que no tanto. Bueno, pues agradezco que hayan prestado atención a esta plática. Bueno, y si necesitan más información, pues sin problema estamos para contestar sus preguntas. Demos un aplauso a nuestra ponente. Le vamos a entregar un agradecimiento al ingeniero Rosángel Torres Reyes por su participación como ponente en las conferencias del 19 aniversario del Grupo de Ayuda Mutua GAMI. Muchas gracias, ingeniero. Felicidades.